¿por qué ha cambiado el venezolano en la manera de actuar? Bueno, en general el venezolano ha cambiado la manera de actuar, lo sabemos por digamos, ese discurso de enfrentamiento, de división, de división, básicamente, de los venezolanos, que ha hecho pues que en cierta forma se haya generado grupos, digamos, adeptos a un bando político o a otro, pues entonces eso generalmente, pues, o específicamente en este caso, sí genera pues una serie de reconcomio, de resabio, ¿okay?, en ciertas personas en contra de otras. Ahora, eso no tiene que ver con la parte, digamos, criminal. Social. Tiene que ver con lo social, pero no con lo criminal, porque yo me refería antes del corte a que efectivamente sí existen bandas Extranjeras. que se han venido a instalar acá, muchas dedicadas al narcotráfico, otras dedicadas pues, a otras actividades. Pero sí hay un cambio en la conducta del criminal venezolano, o sea, en cuanto a esos crímenes violentos, esos crímenes que conversábamos en el corte, que son Crímenes con saña. con saña, abominables, macabros. Eso tiene que ver probablemente, y quisiera que por favor usted me detallara antes de pasar con nuestro compañero Gabriel López, que tiene muchísima participación del público, recuerden @primerapágina. Tiene que ver quizás con la impunidad. Claro, por 9 supuesto. de cada 10 casos quedan impunes, lo que tiene también que ver con la pobreza. En 2013 el índice de pobreza se ubicó en 27,3%, en 2012 fue de 21,2%, es decir, ha habido un incremento en la pobreza en nuestro país. Impunidad, pobreza, ¿influyen estos tipos de crímenes? Serían dos factores que influyen, sin lugar a dudas, en este tipo de crimen. Pero hay dos, que te los voy a adelantarlo, que tienen que ver más bien con la parte criminal, que tienen que ver con dos nuevas tesis que se vienen manejando, porque digamos que la tesis principal de estos crímenes macabros siempre son atribuidas, digamos por la doctrina pues, y los criminólogos, son atribuidos a los crímenes pasionales y a los crímenes de droga. Básicamente eso es lo que ocurre pues, en México, en otros países. Igual, ¿Y acá? Igual ocurría en otras latitudes. Se mantiene, esa tesis, no se puede descartar porque es una tesis, digamos, básica de criminológica desde ese punto de vista. Eso es una tesis. Es una tesis. Ahora, se han generado dos nuevas tesis. Una nueva tesis es la del el hecho de que se ha traspolado lo que es la cultura carcelaria a los criminales en la calle. Es decir, todo aquel que está en un preso pues, en un momento dado, bueno, tiene unas obligaciones que cumplir dentro del penal porque tiene un jefe pues, que es un PRAN, que le da las órdenes que tiene que cumplir, y una vez que sale él tiene que continuar cumpliendo ciertas órdenes, porque bueno, todos sabemos que dentro de las cárceles se ordena. Eso es una de las tesis nuevas, entonces, ¿por qué ha habido este cambio en la modalidad delictiva en nuestro país? Es decir, los ambientes carcelarios se han trasladado a la calle. Sí, exactamente. A estas personas que salen y no cumplen con lo ordenado por las autoridades intercarcelarias paralelas. Nosotros, es bien interesante esa tesis. La otra, para pasar inmediatamente con el Twitter, la otra tesis. La segunda tesis es, tiene que ver, se me fue la mente ahorita, pero la segunda tesis tiene que ver con... no se preocupe, váyala pensando, porque además hay muchísima participación del Twitter. Nuestro compañero Gabriel López la comparte con todos nosotros. Usted igual se le... Tiene que ver con las bandas criminales. Ajá. Con las bandas criminales. Tiene que ver con el mensaje de las bandas criminales. Hay una serie de bandas criminales que se han generado para la comisión de pues, diferentes delitos. Hay bandas que se dedican al secuestro, otras pues al robo de vehículos, narcotráfico, en fin. Y ciertamente que hay como una especie de competencia entre esas bandas. Y ahí sí sería el ajuste de cuentas justificado en materia de tipificación. Ahí entra el ajuste de cuentas, pero ahí también entran estos crímenes abominables, estos crímenes macabros. ¿Por qué? Porque ¿de descuartizamiento? Sí, porque cuando yo tengo una persona
que pertenece a otra banda o esa banda perjudicó algún procedimiento o yo quiero sacarla del camino, entonces se ejecutan estos crímenes abominables que incluso se fotografían y se envían directamente a estos grupos. Como una especie de prueba. Que es una especie de decirte, el mensaje de decirte, mira, esto es lo que estoy haciendo contigo, incluso pues se publican, o sea, con toda esta tecnología nueva que hay. Nosotros tenemos muchísima participación No, adelante. del público, señor Rodríguez, y nuestro compañero Gabriel López las comparte con todos nosotros. Efectivamente, Carolina, muchísima participación que hemos recibido a través de nuestra cuenta en Twitter, @primera página, y agradecemos desde ya a quienes nos sintonizan desde bien temprano. De inmediato pasamos a leer algunas de las inquietudes, doctor Rodríguez. Empezamos con @basta de petróleo, quien le pregunta, le vamos a pedir, sí, por favor, su colaboración, doctor, si es tan amable, en respuestas bastante precisas para poderle dar la mayor cabida posible a la audiencia, si usted está de acuerdo. @basta de petróleo pregunta y dice, el gobierno rinde culto a la violencia, en su lenguaje pululan vocablos como muerte, guerra, batalla y lucha, entre otros. Pregunta si de esta forma se le rinde culto a la violencia. ¿Usted qué opina? Pues sí, por supuesto. Y lo dice pues, el mismo enunciado pues, del tuit. Ciertamente, cuando se promueve la violencia, el lenguaje, digamos, en este caso de enfrentamiento, se está promoviendo en cierta forma pues, la violencia en el país, ¿no? @Gadi Rodríguez le pregunta, doctor, ¿los problemas psicológicos causados por deficiencias personales suelen descargarse contra otros con violencia? Ciertamente, muchas de estas personas que denominamos pues, criminales o que incurren pues, en cierto delito, lógicamente son personas que si fuesen atendidas, digamos, oportunamente, pues la conducta pues sería otra o habría un cambio pues en su vida, ¿no? @Víctor Drax comenta, la violencia ha aumentado por desidia estatal. El criminal no teme a la ley porque sabe que es difícil que se le aplique. De esta forma plantea lo que tiene que ver con la impunidad, doctor. Totalmente de acuerdo. Y la impunidad es el elemento fundamental de lo que se llama el tomar pues, la justicia en sus propias manos, ¿no? Que es la justicia que la comunidad pues, generalmente toma a base de linchamientos, ¿no? Y este tipo de actividades que yo no las, digamos, promuevo, no las apruebo, ¿ok? No es la solución, incluso está penado por la ley, no en cuanto a penas corporales, pero sí a multas. Pero eso es básicamente el motivo que promueve esa conducta de la sociedad. Doctor, fíjese que uno de los usuarios comenta el tema de las venganzas y dice lo siguiente, Gonzalo Andión dice, esas modalidades dantescas precisamente son venganzas, siendo el mayor motivo de muertes en Venezuela. ¿Usted qué le responde? Pues sí, en cierta forma, sí, muchas de esas muertes dantescas, pues, o macabras, pues, como las llamamos, sí tienen que ver con la venganza. Pero la venganza tiene muchas aristas. La venganza puede venir incluso de motivos pasionales, puede venir de ajustes de cuentas, puede venir de enfrentamiento entre bandas por controles, digamos, de droga en menor o mayor cantidad, o micro o macro mercado, ese tipo de cosas. O sea, la venganza es muy amplia, pero sí, digamos que en buena medida estoy de acuerdo con lo que ahí se plantea, ¿no? Una de las últimas inquietudes que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @primera página, doctor, @ser Corito, dice, esta descomposición moral está en todos los niveles, incluso en los servicios públicos y de defensa. ¿De quién dependemos entonces? Es una excelente pregunta. Yo creo que dependemos de nosotros mismos, pero lógicamente aquí la carga principal la tiene pues el gobierno nacional, que es el que tiene las políticas públicas, es el que tiene que tomar las políticas públicas tendentes a, digamos, regularizar, normalizar, que retornemos a esa paz social que hemos perdido, a esa tranquilidad que hemos perdido, porque hoy en día pues vivimos una zozobra de ser, digamos, atracados, de ser pues víctimas pues de homicidio, familiares nuestros, nosotros mismos en buena medida, ¿no?
@Juancho Rumbos. Esta ya sí la última pregunta nos acaba de llegar a través de nuestra cuenta @Primera Página y me parece interesante. Él dice, podrían preguntarle al invitado si estaría de acuerdo con aprobar la pena de muerte en Venezuela. ¿Qué le responde, doctor? Bueno, no, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte ni la puedo aprobar. De hecho, estoy en contra de la pena de muerte, ¿no? Yo creo que no es solución a los problemas. En todos los países del mundo, digamos, las tendencias mundiales es abolir la pena de muerte. E incluso la tendencia mundial es disminuir, incluso despenalizar muchas conductas e incluso disminuir el quantum de muchas penas. ¿Por qué? Aunque suene ilógico, dirán, bueno, disminuir el quantum de la pena, despenalizar conductas, suena como absurdo. No, lo que pasa es que estas sociedades están mucho más adelantadas que nosotros y han logrado lo que se supone que nosotros a través del Código Penal, en nuestra ley, debemos lograr, que es la reinserción social de la persona que comete un delito y que va a un centro carcelario a pagar su pena. ¿Qué sucede? Que en estos centros carcelarios es imposible que la persona logre esa reinserción social o, digamos, los elementos para que luego pueda reinsertarse correctamente en la sociedad, porque más bien lo que hay es una descomposición aún mayor. Es decir, una persona que entra por un robo menor es, digamos, depositado en un centro de esto y acompañado pues de criminales, pues, o personas que tienen crímenes que son peores. Entonces, lógicamente, y las exigencias que hay pues dentro de lo que son las personas que regulan y que, digamos, sin temor pues afirmarlo, que tienen el mando dentro de estos centros penitenciarios, son órdenes que se dan y que han de cumplirse y que hacen que pues esta persona, lógicamente, pierda el rumbo y, bueno, sea imposible reinsertarlo.